estamos listos para irnos al trabajo, así que comienza el día, nos tocó un bonito día, hay sol, el cielo está despejado y hay una brisa marina agradable. Yo amo esa brisa, así que vamos, va a ser un buen día. Ahí está mi auto, así que ahora nos subimos y nos vamos al trabajo. Aquí ya vamos en el auto, manejando rumbo a la warehouse y les cuento que yo normalmente entro a las 6 de la mañana, pero hoy es el último día de trabajo previo a la Navidad y al Año Nuevo en la warehouse. Así que hoy día, en vez de entrar a las 6, me tocó entrar a las 7 y, como les comento, el último día. Aquí estamos entrando ya a la bodega. ¡Hey! How are ya? What's up? What's up? I'm here with Master Gigolo OG, original. Retired. What's up? Don't know, huh? But here is Rob, is my friend. Yeah, it's Hang on. I have Hang on, to hang on. look good. you always look good. You always look good. You got $20 there? $20? Yeah, he is Rob. So, yeah, llegamos a la bodega. Estamos aquí ya listos para empezar a trabajar. Que ponerse el chaleco reflectante, los implementos de trabajo, un walkie-talkie que ocupo yo también. La bodega es grande, así que por ahí nos comunicamos. Y vamos. Hey, how are ya? We are recording a video for YouTube. How are you, my friend? For YouTube? For YouTube. Why don't you go and serve him? So Yeah. Yeah, this way is like one day working in a warehouse. Pablo. That is what they say. Okay, so let me show you. Sir, good morning. Good morning. That's Brendan, our manager. Amazing person. Okay, good morning. So you have pickup? Coffee. Okay. Acá mi amigo tiene una orden. Ya, tengo que hablar en español. Τώρα τι λέει αυτός εδώ πέρα, με μιλάει Colombian αλλά δεν καταλαβαίνω. Acá, something beautiful about Australia is that you meet amazing people from all over the world. Like my friend, He's a good man. and he's a good man too. He's a good man. He's a friend. Where are you from? Born and bred in Australia, but my parents from Greece. Oh, amazing. Okay, so Hang on a sec. aquí mi amigo necesita una orden que va a Cofield, así que No, it's all right. I spoke to Christina. That job. vamos a revisar bien la orden. All right, mate. Bye. Can I see it's the 65, 76, this one. So, es una orden fácil y la entregamos. Acá vienen diferentes personas en van y en camión a buscar pedidos. Nosotros se los entregamos y los ayudamos a cargar también. There is the 2 boxes. That's your customer copy. Beautiful. And my friend, it's 10. I'm on the way. 105. 1052, I need to. Hey, here's James. How long have you been here in Australia? 2 months. 2 months. And you are from Oh, Ireland. Ireland. Imagine, that's amazing that you can meet here people. Puedes conocer a gente de todo el mundo y comunicarse a través del inglés. Mi amigo James acá es de Irlanda. And how you are finding Australia? Very good. Very good. Yeah. Happy here? Yeah. Beautiful country. Yeah, beautiful. Beautiful girls too. No, está pololeando, si no le van a pegar. He is in a relation, if not, her girlfriend will beat him. Okay, so
Ocupamos los forklifts para agarrar las cosas pesadas y ahí el James va a ocupar el Reach Forklift porque hay que agarrar unas units pesadas que hay que entregarle al cliente. Aquí estoy con mis amigos, con el Capila y la Chey. Y la Chey, miren su outfit, es lo máximo. Porque este es el último día, pues se viene la Navidad. Anda con poleras de Grinch. Hey guys, Kai! You know, Chey is the reason that I'm here. She is an amazing person. I love Chey. And I love her outfit too. Oh, thank you. Yeah. Chey es la razón por la que yo estoy acá en La Pega. Hey! Christmas is coming. Christmas is coming. not long now. A couple of days. And then we're out of here. Yeah, out of here. Holidays and Finally. everything. Finally. Yeah, we're gonna party, aren't we? Yeah. Hard. It's necessary. I think so. Yeah. It's a And must. they were deserved. Good morning. How are you? Estaba con la Chey ahí, el Camila saludando. Ahora tengo que hacer una orden de agarrar con un Reach Forklift 2 units, que son básicamente como equipos industriales de estos de aire acondicionado. Ya, vamos ahora a bajar una unit grande para que vean cómo es la cuestión. Acá a veces nos toca agarrar cosas desde bien arriba y hay que tener mucho cuidado. Así que aquí voy. De lo más complicado acá es que los pasillos son muy estrechos, así que hay que hacer movimientos muy calculados. Don't make laugh. Don't make me laugh. He's not the one. Yeah. Don't make me laugh. Bueno, así que cuando uno lo agarra, lo primero que tiene que hacer es bajar los times, eso es, pero lo más esencial. Aquí ya la pega está hecha. Here comes the... Hey, what is happening here? It's so not having it. Are you number 2? Who's number 1? Capila number 1? He even pointed to Capilla too, that's brilliant. Yeah, Capila number 1. Gigolo original gangster. Original gangster. Yeah, Capila original gangster. Aquí estamos en la oficina. No way. No fucking way, mate. No fucking way, mate. Smile, Celine. You look beautiful and amazing with your outfit. Yeah. That's Celine, Brendan, and Chey, and they are the mind and the power and everything here. Cause yeah. It's like superheroes here. So this is the center of operations, and I will pick an order now to do. This is an IVT, so this is an internal branch transfer. Estamos arriba del forklift de nuevo y vamos a hacer otra orden, así que démosle. Aquí vamos. Como les decía, es fácil manejar forklift, pero no hay que confiarse, porque ese es el peligro, de que es fácil manejarlo, pero la cuestión puede ser súper letal si la licencia que a uno le dan acá
es una licencia que se llama High Risk Licenses. Y eso es porque literal es licencia de alto, es una licencia de alto riesgo. Así que hay que tomárselo con calma, ir bien atento y tener cuidado nomás. Ya, llegamos aquí, miren, les voy a mostrar. Tengo que recoger estos ítems. Ahora les voy a contar cómo logré este trabajo. Y la verdad es que es como una película ochentera, porque yo no logré este trabajo por internet, no fue por pituto, no fue porque di un aviso, literal fue porque salí a la vida a buscar trabajo, a presentarme a Australia, a decir quién era yo, que yo era nueva acá y que estaba buscando trabajo. Y eventualmente conocí a un chileno, buen cabro, el Nico, saluda al Nico si está viendo, de que él se iba a devolver a Chile y él estaba trabajando en una empresa que se llama Tibaldi y me dijo, oye, anda a buscar trabajo a esa empresa, anda a presentarte, lleva tu currículum, de repente te dan pega. La cosa es que fui, me quedaba como 15-20 minutos de la casa en locomoción y fui a ese lugar, pero no logré pega en ese lugar. Sin embargo, porque esas son las cosas de la vida, que de repente todo se da, pero no de la forma como, no de la forma, no es una línea recta, la vida no es una línea recta. Entonces, si bien no me contrataban en esa empresa estaba ubicada en un lugar que yo no tenía idea, porque nunca había estado ahí, que es Clayton, y en Clayton hay hartas empresas. Entonces yo cuando salí de ese lugar dije, ya, no sé si me van a contratar acá, pero lo que voy a hacer es voy a ir a presentarme a todos los lugares que están alrededor a la empresa. Entré a un gimnasio, entré a diferentes empresas y eventualmente entré a esta empresa. De la nada, si fue casualidad y la vida me trajo para acá, o sea, alguien me recomendó una empresa que no era esta empresa y eventualmente por cercanía me metí a preguntar acá. Y así fue, o sea, ellos me contrataron y prometí que iba a sacar licencia forklift y eventualmente la saqué. Y fue bonito porque, o sea, como que no estaban las cosas para que me contrataran porque no cumplía los requisitos, pero pucha, no todo es como, obviamente, el papel que tienes en la mano, el título que lograste, también está la calidad humana, también está la calidad de persona. Y yo me alegro mucho que ellos, pucha, lo valoraron. Y yo cumplí de palabra, saqué mi licencia de forklift como a las 2 semanas que entré, semana y media, 2 semanas fue a sacar mi licencia de forklift, a que mismo me entrenaron mis compañeros de trabajo. Y eso, así logré el trabajo. Love yourself and love what you're doing. And yeah, don't stop dreaming. Aim high. But then again, it's the pride. You have to be. How to explain that? Well, that's it. You aim your goal. Yeah, be proud of yourself, and always think positive. Don't think negative. Because I know we are in a different country now. So that's my motivation, to motivate you. Love what you're doing. Love yourself, and trabajo, most important thing, and aim high. Your goal. Don't lose hope. Your courage and hope. That's it. Y ya se nos fue el día, señores. Falta poco para salir. El día, la verdad, estuvo bien ocupado. Como les comentaba, hoy es el último día de trabajo. Va a estar cerrado acá la empresa 2 semanas. Y me hubiera gustado grabar más, pero no pude porque estuvo muy ocupado el día y acá se ocupan las manos para todo. Hay que agarrar cosas, hay que llenar papeles, atender a la gente, de todo. Así que, bueno, espero les haya gustado este video y les comento como a modo de resumen de que es una buena pega, un buen trabajo esto de trabajar warehouse en Australia. Estoy contento porque siento que es un muy buen comienzo acá en Australia. Este es mi tercer trabajo acá, y de los 3 este es el mejor, el que más me ha gustado. Voy a ir caminando para que aprovechen de ir viendo la bodega. Tiene hartas cosas buenas, porque como les comentaba, la paga es buena, el trabajo es estable, uno está protegido de las inclemencias climáticas, que no es menor.
porque mucho migrante llega y bueno, empieza a hacer Uber Eats porque llegan sin inglés, porque bueno, están partiendo, pero lo bueno de esta pega es que uno está resguardado del clima. Bueno, y aparte de eso, algo esencial para mí es el hecho de que uno acá puedo practicar inglés todo el día. O sea, todas las horas que estoy acá en el trabajo la hablo en inglés. Y algo interesante es que hay gente de todo el mundo. Entonces, miren, para que se hagan la idea, ¿ya? Tengo compañeros de trabajo acá en la warehouse de Filipinas, Sri Lanka, Nueva Zelanda, australianos, de la isla Mauritius, creo que de Bangladesh, Sudáfrica, hay un chileno acá que es el único latinoamericano, aparte de mí, y de hecho Ricky, si ves este video, te mando saludos, campeón, no te mueras nunca, campeón, no te mueras nunca, campeón. Ojalá hubieras podido estar hoy día, pero sé que te estás recuperando, así que todo bien. Así que bueno, también está el Ricky, que es chileno, pero hay cuántas nacionalidades hay, ya van un montón. Entonces, súper interesante, acá en Australia se da mucho eso, de que hay gente de todas partes del mundo, literal, y es súper nutritiva la experiencia. Así que bueno, esas son las cosas buenas de trabajar en la warehouse. Es un muy buen comienzo acá en Australia, trabajar en un trabajo así. Yo lo recomiendo, la verdad. Y eso, pues. Así que cuéntenme si les gustaría una segunda parte de este video o algo similar. Escríbanme ahí en los comentarios. Y no está más de decir suscríbanse, porque este es solo el comienzo. Voy a hacer muchos videos, tengo hartos planes en mente y estoy muy contento de haber comenzado este proyecto y bueno, de abrir una puerta para compartir, una puerta para poder mostrar cosas, y siempre mi intención es intentar aportar y que lo pasen bien viendo los videos, que se sientan acompañados, subirle el ánimo, que se rían. Así que nada, pues, feliz. Yeah, good stuff. Good stuff. Quality stuff. Quality stuff. Right? Only good stuff here. Good stuff. Yeah, that's where. Only got the good stuff. I have no doubts that it's like that. And where these things go? That's a good question. I would like to know the answer to that question. I think I'm gonna put it on the side and walk around.